contexto histórico corresponden a las circunstancias y las incidencias que rodean a un suceso. Este contexto está formado por todo aquello que de alguna u otra manera influye en el hecho cuando sucede. Un hecho siempre está atado a su tiempo, es decir, a su época. Es importante mencionar que los elementos que influyen en un hecho histórico siempre están relacionados con condiciones sociales, religiosas, económicas y políticas, que existieron durante cierto tiempo y lugar. Es lo que nos permite interpretar y analizar obras en el caso de arte y patrimonio o eventos del pasado, lo que nos concierne a GHC, en lugar de simplemente juzgarlos según los estándares contemporáneos. En esta oportunidad se pretende que ustedes logren comprender los hechos en el pasado y que sepan situarlos en su contexto, que entiendan que los hechos históricos no se pueden estudiar de forma aislada y memorística, donde no haya una relación con el espacio y el tiempo, y no caer en el relato sin comprensión. Estudiar historia no es nombrar un sinfín de sucesos de forma mecánica, es decir, sin sentido. De nada sirve mencionar títulos y breves definiciones. La otra intención es que puedan transmitir de forma organizada lo que en pasado se ha estudiado, utilizando ciertos medios y que sean capaces de exponer una explicación histórica relevante, donde se depure la información y se utilice lo esencial. Ahora bien, para comprender los hechos ocurridos en el pasado y saberlos situarlos en un contexto, es necesario ubicar el tiempo, el año y el siglo que ocurrió nuestro evento histórico. De esta manera, les permitirá ubicar aquellos eventos de gran relevancia ocurridos antes y después del que a ustedes les interesa. Por ejemplo, si mi evento histórico se refiere a la Revolución Francesa ocurrido en 1789, es decir, en el siglo XVIII, tengo que identificar cuáles son aquellos hechos de mayor índole ocurrido en esta época. Por ejemplo, sería en este caso la Ilustración y la Revolución Industrial. Luego, cuando ya tenga identificado cuáles son esos hechos ocurridos, tengo que ubicarlos de una forma sencilla, estableciéndole una secuencia temporal. Posteriormente, utilizo convenciones cronológicas adecuadas, tales como líneas de tiempo o otras representaciones gráficas que me permita observar o determinar de una manera más fácil la secuencia de los hechos que ya previamente identifiqué. Por otra parte, las acciones ocurridas en el tiempo nunca pueden explicarse de forma aislada. Para poderlas contextualizar, se deben considerar los rasgos de las formaciones sociales, por ejemplo, la esclavitud, el capitalismo, es decir, cómo estaba la sociedad, bajo qué parámetros estaba la sociedad durante ese año o durante ese siglo. Por ejemplo, en mi caso de hace un momento, la Revolución Francesa, cómo se comportaba la sociedad en ese momento, bajo qué régimen político estaba, bajo qué sistema económico, bajo qué condiciones se encontraba esta población, ¿sí? Cabe destacar que se debe tener en cuenta que no es posible contextualizar el pasado sin comprender que los acontecimientos históricos tienen generalmente más de una causa y diversas consecuencias. Asimismo, que tanto unas como las otras son de naturaleza muy diferente y por ello, en momento de explicar problemas históricos, hay que saber situar algunas causas y consecuencias en orden de importancia. Vamos con el siguiente punto. Transmitir de forma organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado o se ha obtenido. Para ello es necesario saber describir, en primer lugar, oralmente aspectos del pasado, es decir, utilizando un tono de voz adecuado, es atribuir ese tono fantástico, de tal manera de que tu intervención cause un impacto al espectador, ¿sí? Y que no se escuche de manera lineal. También tienes que tener en cuenta de que para comunicar cosas del pasado, te tienes que utilizar lo que es un medio de expresión, ya sea mapas, informes, dibujos, diagramas, etc. Ustedes deberán ser capaces de seleccionar ese material histórico relevante con el fin de comunicar ese aspecto del pasado, utilizando estos diversos medios que le acabo de mencionar.
El otro punto que también tenemos que considerar es que tienen que saber exponer correctamente una investigación histórica relevante. Es decir, ¿por qué lo coloco en signos de interrogación? Tenemos que aprender a omitir el material superfluo, es decir, el no esencial. No podemos tratar de relatar de manera específica o memorística un sinfín de hechos porque no lo vamos a lograr. Por eso tenemos que comprenderlo, analizarlo y sintetizarlo. Es decir, apropiarnos de la información y poderlo transmitir de una forma muy fluida. Con respecto a la información, la cual pues primero hay que tomar digamos que tres pasos. Primero, seleccionarla, es decir, seleccionar lo relevante a fin de realizar una exposición completa, precisa, pero equilibrada, ¿sí? El otro punto sería sintetizar esa información con el fin de elaborar una explicación coherente y por último, estructurarla de una forma más apropiada a fin de defender una argumentación analítica, coherente y equilibrada sobre un problema histórico. Ok, ahora por último tenemos lo que concierne al método histórico, ¿sí? Para poder comprender un acontecimiento histórico necesitamos recibir información histórica, pero los componentes de esta información no son la finalidad, sino el inicio, ya que la historia no se reduce a saber los nombres, fechas y acontecimientos. Es necesario una comprensión para poder emitir una explicación sobre el por qué ocurrieron las cosas de una determinada forma en el pasado. Es importante que comprendan que la historia no deberían de percibirla como una verdad acabada o una serie de datos y valoraciones que deben aprenderse de memoria, ¿sí? Para ello es importante seguir este método, ¿sí? En primera instancia tenemos que cuando se le asigne a ustedes un acontecimiento histórico, tienen que recopilar información previa sobre el tema, en este caso de estudio, ¿sí? En esta fase, ustedes tienen que analizar atentamente todos los trabajos, informes, documentos, etcétera, que constituyen el punto de partida de su investigación, ¿sí? Por ejemplo, deberían realizar una búsqueda de los términos que se relacionen a su hecho. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Revolución Francesa. Yo empezaría, por ejemplo, ¿qué significa revolución? ¿Sí? Sería el tema principal. Luego plantearía mi hipótesis de acuerdo a la información consultada. El siguiente paso sería, por ejemplo, el análisis y clasificación de las fuentes históricas y la crítica de fuentes. En este punto es crucial, digamos, para ustedes o para todo investigador, ya que es frecuente hallar fuentes contradictorias, opuestas y variadas. Ustedes tienen que establecer una valoración de estas fuentes y es la única manera que tienen para apoyar la hipótesis que previamente se han planteado. Posteriormente tenemos lo que es la causalidad. Una vez establecidos los hechos, es evidente que de ellos se derivaron consecuencias o quizás puedan ser la causa de otros. Los testimonios manejados, ellos reflejarán los motivos que tuvieron los protagonistas para intervenir o no en los procesos que ustedes están estudiando. Todo ello forma el complejo entramado de preguntas, no todas con respuestas, que constituyen el final de su investigación. Y por último tenemos la explicación histórica del hecho estudiado. Se trata de elaborar una explicación que enmarque lo ocurrido en una teoría explicativa del pasado. Ello supone no solo averiguar lo más objetivamente posible lo que concierne a lo que ocurrió, cómo ocurrió y cuándo ocurrió, sino saber por qué ocurrió y en qué contexto histórico puede explicarse. Esta es la base, digamos que, o la fase de interpretación de la investigación, ¿sí? Donde se debe poseer una teoría explicativa de carácter general. Ahora bien, muchachos, en esta lámina podemos observar un conjunto de eventos o hechos históricos ocurridos en el siglo XVIII y podemos visualizar la interrelación que existen, ¿sí? Por ejemplo, el evento de la Revolución Francesa, podemos observar de que puede ser la causa de un acontecimiento histórico y también puede ser la consecuencia de otro. En este caso, vamos al apartado donde dice la Ilustración, ¿sí? O época de las luces, la cual pues en conjunto con el enciclopedismo causó lo que es la crisis del Imperio Español. La Ilustración, desde donde se difundieron las ideas de libertad, igualdad y fraternidad,
También gracias a los representantes de ella misma, con los que fueron Voltaire, Montesquieu y Rousseau, la cual ellos proclamaban de que la soberanía reside en el pueblo, ¿sí? La cual causó un despotismo ilustrado, que la cual influyó lo que es en el sistema absolutista, ocasionando las bases para que la Revolución Francesa, digamos, que se desarrollara. La Revolución Francesa también inspiró, gracias a los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, otros movimientos revolucionarios como lo fue la independencia de Haití, ¿sí? Que posteriormente, gracias a este acontecimiento, se produjo otras revoluciones hispanoamericanas, específicamente el proceso independentista de Venezuela. Ok, ya aquí te podemos observar la interrelación que existe entre varios hechos históricos y que la causa de un evento puede ser también la consecuencia de otro. Espero haber aclarado sus dudas. Cualquier inconveniente lo pueden consultar por medio del grupo de Telegram o la mensajera interna de Classroom. Saludos.